Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. ¿Cómo Buenas están? tardes, muy bien. Qué bueno escucharlos. Damos inicio en un par de minutitos. Ya voy a abrir mi lista de asistencia. Hola, profe, buenas noches. Hola, Buenas noches, doctora. ¿cómo está? Buenas noches. Enseguidita llamamos lista. Muy bien. José Armando, Presente, profesora. ¿cómo está José Armando? Muy bien, gracias a Dios. Aquí Qué bueno. saliendo ya un poco del trabajo, pero algo, Corriendo para la bajado un clase. poquito. Ahí estamos. Un gusto saludarla. Igualmente, José Armando. Mayra. Mayra está. Daniela Marín. Presente. Es muy bien. Giancarlos. Presente, profesora. Muy bien. Marcia. Presente. Karen Palacios. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Andrés Peñafiel. Sebastián. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está Sebastián? Muy bien, gracias, profe. ¿Y usted? Qué bueno, todo bien, gracias. Claudia. No está Claudia, ¿no? ¿Entró Mayra? Buenas tardes, profe. Hola Mayra, qué bueno, así te pongo asistencia. Sí, estaba intentando conectar. Algo pasó con el internet, pero ya estoy aquí. Gracias. Yo por lo menos he tardado unos 3 minutos. Entre que está dando vueltas y conectándose, tarda como 3 minutos. Muy bien, ¿qué tenemos hoy? A ver, vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Espérenme. Ustedes tienen los contenidos básicos que vemos en la materia, está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Hemos pasado ya la primera parte, que es el desarrollo histórico. Hemos hablado también de los conceptos básicos de la psicometría. Y ahora estamos entrando a ver los aspectos éticos y deontológicos específicamente de la evaluación psicológica, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando entre hoy y el día lunes. Cuestión de que el próximo miércoles estamos entrando con la última parte, que es cómo aplicar los test psicológicos, y llegando ya al, si no me equivoco, 9 de febrero para acabar con una evaluación, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver estos aspectos éticos deontológicos. Pero antes de empezar, les quiero recordar que hoy día tenemos una pequeña evaluación, ¿sí? Que es meramente teórica y tiene que ver con las fechas, con los datos que hemos ido revisando, los autores y algunos eventos que hemos visto en la primera parte, ¿ya? Entonces, les he punteado en el grupo de WhatsApp los 3 documentos de los cuales se va a hacer la evaluación. Si tuvieran alguna duda, hemos dicho que la evaluación la vamos a hacer a las 19:30, es decir, en unos 20 minutos. Entonces, si tuvieran alguna duda o todavía les falta repasar algún punto, me avisa. Profesora, yo quería decir algo, no sé si pueda.
Claro que sí, dale, Giancarlo. Sí, bueno, no está respecto digamos, no está dentro del contenido que hemos revisado los textos, pero he estado como dándole vueltas a un asunto que también me parece como importante para el desarrollo de las pruebas en psicología. Yo creo que también independientemente de la corriente teórica que tengan la mayoría de psicólogos, creo que también un punto importante para el paso, ¿verdad?, de esta como mirada generalizada de las pruebas y que sea como un inicio, ¿verdad?, a esto de la parte más individual, de la parte más particular. Yo creo que también un poco influenció el nacimiento un poco del psicoanálisis. Me quedé pensando un poco en eso porque también esta como nueva forma o este nuevo conocimiento respecto a la particularidad de cada una de las personas, creo que con el tiempo también fue sustentando la idea de que las pruebas no deberían ser del todo estandarizadas para decir que todos tenemos los mismos rasgos, sino que también hay particularidades eh, que nos competen a cada uno, o sea, que cada uno tiene como sus propios rasgos, sus propias características, y creo que también un poco esta corriente como más humana, más particular e individual, colaboró que con el tiempo también se vaya como centrando esa idea, y no solo o únicamente la Gestalt o la escuela cognitivo-conductual, sino también como esta mirada un poco más individual, más particular de cada sujeto, de cada paciente. Tienes toda la razón, Giancarlo, es así. Junto con el nacimiento de la psicología como ciencia como tal, así como estaban habiendo estas miradas diferentes desde el estructuralismo, el funcionalismo, en ese momento el conductismo, también unos años después estaban haciendo otro enfoque en la psicología que es el psicoanálisis propiamente, ¿no? Inclusive el psicoanálisis tiene mucho arraigo en ciertas regiones del mundo, ciertos países que tienen mucho más desarrollado y tienen mucho más influencia en el campo de la psicología que otros enfoques y otras teorías, ¿no? Y precisamente una mirada de esto, si hablamos de clasificación de los test, están entre aquellas pruebas que no son estandarizadas o que tienden a evaluar o a tratar de identificar indicadores subjetivos de las personas que evaluamos, ¿no? Un claro ejemplo de esto es el Rorschach, ¿no? El test del Rorschach, ¿sí? Además que hay que hacer toda una profundización en un curso solo para aplicar el Rorschach, ¿no? Entonces, es un buen punto, Giancarlo. Muy bien. ¿Alguno más? ¿Alguna? Ok, Lucía, pero no te pierdas porque y 30 voy a lanzar el examen. ¿Alguno más quiere participar? De todas maneras, estos 10 minutitos se los dejo para que puedan revisar los documentos. Es bien puntual la evaluación y es un dato, la relación, como el ejercicio que hemos hecho, ¿se acuerdan? La segunda clase, ¿no? El ejercicio de completar la frase, de ordenar la frase, ¿no? Entonces, un poco parecido para que no sea muy pesada tampoco para la evaluación. ¿Les parece? Nos quedamos con estos minutitos para que les den una mirada. Sí, de una, profe. Sí, Sí, por favor. Ok, ok. Profe, el problema del Rorschach es que el autor se murió un año después de No sabía de ese haber punto. sacado A ver, el test. coméntanos. Sí, el autor se murió un año después de haber sacado el test, entonces pues hay muchas todavía incertidumbres, muchas preguntas que se dejaron en el aire del autor que concebía con ciertos temas tomados del psicoanálisis, pero sí, esa es una de las limitantes que tiene este test, pues que No no hay sabía como ese un dato. bagaje teórico importante, no, porque precisamente el autor pues no hubo más tiempo.
pero está dentro de la línea del psicoanálisis, está sumamente popularizado, ¿no? Sí, súper popularizado. No sé si eso es bueno, o sea, Inclusive ellos son igual que parecidos, porque yo no veo el psicoanálisis en realidad. Después de la universidad no lo he hecho alguna lectura, pero no en profundidad. Entonces, eh, digamos, como que nosotros podemos usar algunos ítems o algunas partes de un test y emplearlo para hacer la evaluación no necesariamente tan estricta de todo un instrumento, toda una batería. En el psicoanálisis inclusive pueden usar solamente una lámina, ¿no? No todas. sí, exactamente, pero pues, es decir, todavía digamos el Macover, que uno sabe que hay un estudio, Ujú, que hay otros autores que lo han abordado, ujú. sí, que hay como más bagaje, este test pues no, o sea, faltaron muchas cosas por resolver. Qué buen punto. Gracias, muchas gracias, Sebastián. Entonces, está 15 minutitos, denle una lectura, una miradita y hacemos la evaluación, ¿ya? Lo primero al ingresar tienen que poner su nombre y apellido, por favor, al link y luego hacer el envío respectivo, ¿no? Dice enviar, terminar en la aplicación, ¿ya? Es aparejar, ¿no? Tenemos dos columnas, en una tenemos una idea, un nombre, un dato, y en la siguiente tenemos la explicación, la definición o una respuesta, ¿ya? Entonces son 10 preguntitas, es simplemente aparejar, ¿no? Donde corresponde el dato, llevamos, movemos la casillita, ¿ya? Y luego de esto hay que enviar, por favor. Si no envían, no voy a poder ver y no voy a poder desasignar un puntaje para esta evaluación. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profesor. Sí. Muy bien. No se Sí, tarden porque le he puesto unos minutos nomás a la aplicación. Y puede que alguien vuelva a hacerlo, va a valer la primera que enviaron, ¿ya? Entonces solo tenemos 5 minutitos y luego yo voy a suspender la aplicación, la posibilidad de hacer el mismo ejercicio, ¿ya? Muy bien, entonces los paso por este chat. ¿Todos están listos? Marcia, Lucía, Mayra. Sí. sí, profe. Ok, Sí. entonces no se olviden sus nombres y apellidos y luego enviar una vez que hayan terminado. Ahí vamos, este es el link. Está corriendo el tiempo, vamos. Voy a poner en pantalla cómo se ve. Aquí está. Así se ve. Denle iniciar. Ahí tienen en las casillas el dato y después su definición. Lo único que tienen que Yo hacer no es puedo, agarrar no me deja poner el y nombre. llevar. Ya, una vez que termines, No me, te va a dejar poner el profesora, no me nombre. deja poner el nombre. Te va a dejar poner el nombre cuando termines. Ok, ok. ¿Ya? Entonces, como les explicaba, solamente mover la casillita y ubicarla donde ustedes piensen que corresponde. Vamos, vamos.
¿Alguien entró? A ver. ¿Alguien ingresó recién? Sí, buenas noches. Es que pensé que nos iban a mandar enlace. Ya estoy aquí. Buenas noches, compañeros. Ya, acabo de abrir el link, tienes poco tiempo, dale. Les mando el link por el chat de este Zoom. Vic, lo podría mandar otra vez. Es que como he ingresado recién no me sale en el chat. Ok, ok. Gracias. Sigo viendo a mandar. Ahí está. Vamos, vamos. Licenciada, creo que es mi conexión, no logro abrir. O sea, sí me sale la casilla, pero no carga. Voy a intentar entrar de nuevo. A ver, dale. Se tendría que ver así más o menos. Sí, a ver, exacto, voy a actualizar. Y tendrías que poder mover la casillita. Muy bien, vamos terminando. Muy bien, Giancarlos. Ya terminó. Vayan terminando, porque voy a cesar. $19:40 voy a cesar, ¿ya?
Muy bien, ya tengo tres. Sebastián, Mayra y Giancarlos. José Armando también ya terminó. Muy bien. Karen, Alejandra, Lucía. Voy a cesar el ejercicio. Listen, a mí no me aparece guardar, yo estoy avanzando y... Pero una vez que termines todo el ejercicio, Todos los aparece ejercicios. aquí A ver, abajito, sí, toditos, te aparece y dice enviar respuestas, dice. Mira, aquí está. Enviar respuesta. sí, creo que no me apareció. Salté. Lick, es que yo acabo y me vuelve a aparecer esto de la primera evaluación, porque se acaba el tiempo. ¿No ha enviado? No, Pero envíe. Si no, no va a tener nota. Licenciado, yo mandé 3 veces, creo, pero a ver, ¿ya le llegó el mío? A ver, veamos. ¿Quién ha hablado? También tu nombre, no estoy viendo la pantalla. Yo, Lucía. Lucía. Estoy actualizando, a ver si sale. No, solo tengo de Sebastián, de Mayra, de José Armando y de Giancarlos. Me falta de Lucía, me falta de Alejandra, me falta de Marcia, me falta de Karen. Doctora, yo ya terminé, pero A mí no le he llegado. me como en tabla de clasificación, licenciada. ¿Perdón? A mí me sale así, tabla de clasificación. Ya, pero no aparece en mi tabla. Listen, Le voy ¿puede a ver si el sacar mío ya llegó? Perdón. le voy a sacar un No, screenshot y le mando. ya, mejor, porque aquí no termina de aparecer nada. Tengo de los 4 y no aparece más. ¿El mío tampoco? Creo que se acaba de enviar ahora sí. A ver, otra vez. No, Sebastián, Mayra, José Armando, Giancarlos. Listo, los resolvamos con un screenshot, por favor, al WhatsApp. Ok. Dale, Marcia, Karen, Lucía y Alejandra. Yo ya acabo de mandarle, licenciada. Lice, ¿me lo podría ver? ¿Ya? Tú eres Alejandra, espérame, Sí. espérame.
Lucía, ya tengo de Lucía. Ya me mandó el screenshot Lucía. Ah, le mandamos el screen. Gracias, Lick. Debe ser Sí, la porque, conexión, perdón, está bien inestable. sí, porque no terminan de aparecer nunca en mi tabla. No, solo aparecieron los 4. Mándenme un screenshot, por favor. Ya tengo de Lucía. Otra vez. Tengo que hacer. Listo, Marcia. Ya son 2. Karen, Alejandra, me faltan. Doctora, soy Karen Palacios. Ya le envié ahorita a su WhatsApp la captura de pantalla. Ya lo tengo, Karen. Muchas gracias. Solo me falta Alejandra. Lick, ya le envié. ¿Me acabas de mandar? En su WhatsApp, sí. Ya. Ya, pero no has enviado las respuestas. Ay, Ahí dice enviar respuestas, dice. sí, pero dice ya está, pero otra vez me vuelve a mostrar las respuestas, tabla de clasificación. Ya. Bueno, Tienes que ya acceder a déjalo tabla de ahí. clasificación. Así va a ser más fácil. O puedes compartir pantalla y miramos a ver qué está pasando. Ay, no. Ya. Vayamos a resolver. ¿Sí? A ver, para la... ¿Cómo les ha ido? A ver, ¿cómo nos organizamos? Espérenme. Quiero poder resolver, pero no sé cómo hacerlo. Ya. A ver si puedo compartir las 2 pantallas. Ay, creo que no me deja. Voy a poner esta pantalla. Listo, ahí va. Ya, respondemos. ¿Cómo va? Dice, se publica el inventario multifacético de personalidad de Minnesota. Se concentró en investigar las funciones mentales. ¿Quién se anima? O de las que parecen más razonables, si quieren. Más Creo que es sencillas. en 1942. A ver. Ay, que me deje. Hecho mal, dicen todo. Siguiente, Giancarlos.
A ver, también podría ser la de clasificación de la psicometría, estandarizada según el propósito, contenido o las puntuaciones. Ya, ya, vale. José Armando. ¿No? Karen. A Bueno, el ver, que se anime. Dale, Karen. bueno, yo puedo decir, fundador del campo de las pruebas psicológicas, yo puse Francis Galton. Ya, ya, vale. Lucía, Eh, Marcia, Mayra. Dale, Karen. También vi otra. A la prueba se baremó con una muestra de 300 niños. Yo puse Alfred Binet. Está mal. No, ¿verdad? Ya, dale. Yo también fallé en esa. Prueba mental era Cattell. ¿Perdón? El que acuñó el término prueba mental era Cattell. Ya. Fundador del campo de pruebas psicológicas, Galton. Francis Galton. Ya. Este de la prueba se baremó con una muestra de 300 niños, fue en 1908. 908. Ya. Revisión de la escala Stanford 1937. Intentaron medir la manera sistemática de las actitudes, eran Thurston y Likert. Ya. Críticas sobre la validez. Críticas. Ajá. Sigue. Uno a la vez. O sea, las críticas sobre la validez de las pruebas era la década de los 60. Ajá. Ya. Alfred Binet se concentró en investigar las funciones mentales. Ya. Adelante que se nos vaya el tiempo. Enviemos a ver cómo nos va. Nos fue muy bien. Esas eran las respuestas. Sáquenle foto. Yeah. ¿Sí? Esas eran las respuestas entonces. Que bueno, que solo tenían datos y datos de que habían revisado fechas, algún autor, algún evento importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, creo que alguien logró también 10, por ahí vi un 8, por ahí había 6, pero hay que mirarlo con detenimiento. Para la próxima no creo que hagamos una prueba de esta naturaleza tan teórica. Más probable es que resolvamos un ejercicio para este tema. ¿Ya? Muy bien, gracias por su paciencia. ¿Quieren 5 minutos para tomarse agüita o continuamos? Continuamos. Vale. Vamos a abrir. Bueno, como les había dicho, estamos entrando a la parte ética de nuestro rol. No como psicólogos propiamente, pero sí dentro de uno de los puntos importantes, que es la parte de la evaluación. ¿Ya? ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí, muy bien. Entonces, vamos a hablar de las normas y el código de ética, pero dentro de estos principios éticos de los psicólogos y de las psicólogas, ¿no? ¿Cuál es nuestra máxima institución, la máxima institución que nos agrupa a nivel mundial? La APA. Bien, la APA, ¿no? Como somos de varias ciudades, de varios países, nos vamos a dar cuenta de que cada país tiene sus códigos éticos
que incluso están dentro de la constitución del país, ¿no? Dentro de las normas legales del país, ¿no? En Bolivia todavía nosotros estamos en ese avance. Sé que se ha trabajado muchísimo el tema, sé que hay un borrador que seguramente está para ser aprobado por la legislación boliviana, pero todavía sí, sigue siendo una construcción, digamos, ¿no? No está normativizado, no es parte de la legislación, ¿no? No sé cómo es en Colombia, cómo es en Ecuador. Sí, aquí es parte de sí, todo el tema jurídico está, somos responsables ante ciertas situaciones y ante ciertas circunstancias de cosas que suceden a los pacientes o también somos la última palabra frente a algunos casos judiciales. Somos el apoyo del abogado o del fiscal. Que ya está normado, ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿No? Entonces, nosotros podemos encontrar una documentación que diga que ya ha sido aceptado por la Constitución del país y que son normas que van a regir, ¿no? Todavía nosotros no. ¿Cómo les va perdón, en Ecuador? ¿Estoy bien? Hola. ¿Escuchan? Sí, profe, disculpe con la pregunta. Les decía, ¿cómo les va? Creo que tenemos un país más. Estoy revisando mi lista que me han mandado. Espérenme. Es que me han mandado una listita para saber desde dónde se habían inscrito. Tan, tan, tan. Ay, no lo tengo aquí. Se supone que aquí debería de estar. Y creo que hay de un país más, ¿no? ¿Verdad? Que alguien esté inscrito de otro país. ¿Puede ser? Profe, ahí comparto el artículo que está en la Constitución Política de Colombia sobre el ejercicio de la psicología. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, a lo que les decía, ¿no? ¿Cómo les va en Ecuador? Y si hay de algún país más que estén asistiendo, porque no encuentro esa mi lista. Hola, ¿cómo les va en Ecuador? No, nada. Aquí está, yo tengo ese documento sobre los países. A ver. Ah, sí, de El Salvador, pero no sé si está. Ah, José Armando es de El Salvador. José Armando, ¿cómo les va en Ecuador? ¿Hay un código ya legislado? Sí, dígame, profe. ¿Tienen un código ustedes ya en la legislación respecto al rol, principios éticos, normas del psicólogo? Sí, aquí hay. En Salvador sí hay, profesora. Ya que ya está en la Sí, legislación. hay una junta que ve el tema de la psicología, la profesión de Ah, la qué interesante. de psicología. Muy bien. Muy Sí. bien, muchas gracias, José Armando. Habrá que revisarlo. Bueno, ¿Cómo es que dicen en Ecuador? A ver. Mayra. Sí, o sea, realmente acá en Ecuador, bueno, desde mi perspectiva, siento que es como un poco complicado el asunto porque hasta 2017, 2018, todavía en la Constitución, en las leyes, no existía como una normativa o una como sección, ¿verdad?, particular que dé como ciertos lineamientos más allá de los que hemos aprendido en la carrera o de las cosas también como de ciertas como instituciones o escuelas, ¿verdad? De aquí de psicólogos del Ecuador o de cada provincia, pero como tal, no hay una estructura general todavía e incluso el año pasado recuerdo que me invitaron a formar parte de una especie como de comité más o menos para proponer efectivamente reglamentaciones y normativas exclusivamente para psicólogos
clínicos, psicólogos organizacionales que trabajen a lo mejor también de manera particular y que se incluya a todo Ujú. a este ámbito, pero sí podría decir que, por ejemplo, puede pesar aún mucho más, como mencionó, si mal no recuerdo, Sebastián, la parte, por ejemplo, en la parte legal, los peritos en psicología sí son como muy importantes, son tienen un rol bastante como fuerte, ¿verdad? Porque también de ellos depende mucho la decisión, Ujú. pero al mismo tiempo es como complicado comprender un poco la práctica privada, qué reglas o qué fundamentos normativos hay para las prácticas particulares. Entonces, es todavía un tema que las escuelas de psicólogos acá en Ecuador, por provincia también, siempre están como constantemente haciendo el llamado para que exista alguna especie de regularización, porque también hay algunos casos de psicólogos con malas prácticas o también algunas, no tantas, pero ciertas denuncias, al menos acá en Guayaquil he escuchado un par, entonces siempre se está como preguntando como en qué nos fundamentamos para nuestra práctica clínica, para nuestra práctica educativa. Entonces, más o menos esa es como un poco la situación. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, ¿no? Como les decía, también se parece un poquito a la realidad boliviana, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que en nuestros países, en algunos de nuestros países, no exista la ética de los psicólogos en la legislación correspondiente, nosotros tenemos una todavía suprainstitución que es la Asociación Americana de Psicología, ¿no? La APA, que además de las famosas normas APA para la redacción de documentos científicos, también psicólogos, ¿ya? Y ahí hay que hacer una diferencia entre principios, ¿ya? Dentro del mismo documento, entre principios, pero también entre las normas éticas por las cuales nosotros vamos a desarrollar nuestra profesión, ¿no? Entonces hay que entender que estos principios generales es como que lo más deseable, es decir, aquel lugar bien importante de alto nivel donde realmente se hace el ejercicio profesional, ¿no? Dice, estos principios, dice, son objetivos deseables que guían a los psicólogos hacia los más elevados ideales de la psicología, ¿no? Entonces, podemos nosotros reconocer entre ellos 5 grandes principios. Entonces, estos 5 grandes principios que son como que el marco macro que va a guiar y hacia donde los psicólogos queremos llevar nuestro ejercicio profesional, tienen que ver, por ejemplo, ¿no? Con que uno de los principios es la beneficencia y no la maleficencia, ¿no? En el sentido de que todo nuestro actuar, sea en el ámbito clínico, sea en el ámbito educativo, en el ámbito organizacional, en el ámbito neuropsicológico, en el ámbito forense, ¿no? Sea para desarrollar el bien hacia las personas, hacia la comunidad, hacia la sociedad en general, ¿no? Tratando de evitar aquellas actitudes, aquellos descuidos, aquellos errores que se puedan cometer y que realmente impacten de manera negativa o en la persona, o en la familia, o en la comunidad, o en la sociedad, ¿no? Entonces, un principio. Nosotros definitivamente queremos hacer uso de nuestra profesión, de nuestros conocimientos, de nuestra experticia para beneficiar, ¿no? Y para beneficiar a la persona, a la familia, a la sociedad, a la comunidad, a los sujetos dentro del ámbito que nos toca trabajar, ¿no? Otro de los principios importantes está la fidelidad y la responsabilidad, ¿no? Cuando hablamos de fidelidad, nosotros tenemos este código de actuación, ¿no? Con los cuales vamos a ser leales. Y si nosotros en algún momento, por alguna razón, tenemos que llegar al límite, un límite que puede no beneficiar ni ser algo que vaya en bien de algo, tenemos que asumir la responsabilidad y tenemos que informar a las personas de que esto puede estar sucediendo y tenemos que prever cuáles son las consecuencias de esto que podemos estar viendo, identificando o decidiendo, ¿no? Entonces, siempre en fidelidad y en responsabilidad de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que nosotros estamos desarrollando en el bien, para el bien de la comunidad, de la persona, de la familia,
de cómo nos toque, porque desde el ámbito clínico lo más probable es que trabajemos con una persona, o si estamos dentro del enfoque sistémico, vamos a trabajar con una familia, ¿no? Pero también podemos ser psicólogos educativos, donde tenemos una gran población de estudiantes, otra población de maestros y otra población de los padres de familia que hacen a toda la comunidad, ¿no? Entonces, vamos a ver que este principio nos tiene que llevar probablemente a este lugar donde vamos a beneficiar a estos sujetos de la comunidad, ¿ya? La integridad, ¿no? Integridad tiene que ver precisamente con que nosotros somos capaces de reconocer desde nuestra profesión que estamos compuestos, somos seres sociales, somos seres físicos, somos seres que tienen una psique, somos seres que tienen una espiritualidad, y significa que cuando vamos a ver a esta persona, cuando vamos a ver a la familia, cuando vamos a reconocerlas, vamos a pensar que nuestro ejercicio tiene que siempre velar por esa integridad, ¿no? Que nosotros vamos a ser conscientes de que estas diferentes esferas tienen una influencia en la vida y que lo psicológico que manejamos nosotros puede tener un efecto en su vida legal, puede tener un efecto en su vida social, puede tener un efecto en su vida física, y que nosotros tenemos que hacernos conscientes, pero a la vez también cuidar de que estos efectos no sean negativos para las personas, las familias, la comunidad, ¿no? Dale, Giancarlos. Sí, no sé si a lo mejor en este punto también puede entrar, por ejemplo, o sea, en el punto de la integridad, pienso, por ejemplo, también nuestra imagen personal y profesional como psicólogos, o sea, el hecho también de cuidar lo que decimos, de cómo trabajamos y abordamos con el lenguaje, también a los pacientes, también eso permite entender un poco si estamos como comprometidos también con nuestra profesión, si realmente nos importan nuestros pacientes, si tenemos como cierto también sentido como de respeto, ¿verdad? Por ciertas cosas y particularidades de cada uno, y que también eso pueden afectar en nuestra vida profesional, porque como, no sé cómo, cómo lo dirán en Bolivia, pero por ejemplo acá, o sea, decimos como la mejor propaganda o la mejor difusión es de boca en boca, o sea, también como cuidar un poco la imagen y lo que proyectamos también para nuestros pacientes y cómo ellos también nos ven por fuera para cuidar también su integridad. Creo que de manera indirecta, Giancarlos, creo que de manera indirecta, ¿no? Hablamos de principios generales, de estos, eh, digamos, grandes ideales normativos que guían nuestra, y no solo ven, digamos, que nosotros vayamos a resguardar esta integridad en alguna situación, pero también tiene que ver con esta mirada de la integridad, no solamente de las personas, también de lo que nosotros vamos a formar parte de esas personas por un tiempo, por una etapa, por una época, ¿ya? Entonces, no solamente eso, pero tiene que ver, ¿no? Otro de los principios importantes es la búsqueda de justicia, ¿no? Que en nuestro actuar, nosotros vayamos siempre en busca de la justicia. Y de la justicia no quiere decir que nosotros nos toque, por decirlo así, en la psicología forense, hacer la evaluación de la víctima, hacer un nivel tal vez de trauma que han impactado en ella. Sí, nosotros nos toca mirar cuáles son la legislación que le apoya, qué es lo que necesita, más que castigar al culpable, lo más probable es que requiera probablemente apoyo psicológico, terapia, junto con todo el proceso legal que se realizará a quien haya cometido algún delito, ¿no? Entonces nos toca también a nosotros actuar en la medida de la justicia, ¿no? No porque hemos reconocido que aquí ha habido un gran impacto, vamos a, digamos, a cometer acciones que salgan de la norma, que se vayan fuera de la justicia, ¿no? Inclusive, gracias a los derechos, al siguiente principio es que sabemos que no importa lo que haya sucedido, la persona que ha cometido un delito sigue siendo un sujeto de derechos, ¿no? Por lo tanto, la justicia nos lleva siempre a esta mirada equilibrada. No sé si alguien se fue, alguien regresó, me sonó la campanita. Sí, fui yo, lo siento, el internet aquí en la oficina es tremendamente malo. Tranquila, tranquila. Igual a mí me está saliendo aquí unos avisitos de que mi conexión está inestable.
tranquila, ¿ya? Entonces, es otro principio, la búsqueda de la justicia o la vivencia dentro de las normas que de la justicia. Obviamente en cada país tienen algunas diferencias, hay situaciones diferentes, situaciones complejas, particulares a cada país que sí están en la legislación, ¿no? Después el respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Esto que les decía, ¿no? La persona, por muy delincuente que haya sido y que podamos nosotros tener temas muy particulares sobre ese delito, ¿sí? Hay que respetar la dignidad de estas personas, especialmente cuando se habla de grupos minoritarios, cuando se habla de niños, cuando se habla de poblaciones adultas, mayores, cuando se habla de poblaciones en situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Generalmente esas circunstancias hacen que una mirada diferente de la persona, como que si careciera de derechos, como si no se tuviera que cumplir con las normas y los principios que son iguales para todos, ¿no? Entonces, ese respeto por estos derechos, por estas situaciones y poblaciones en situación de vulnerabilidad particular, también con mayor énfasis hay que resaltarlo, ¿no? Entonces, estos son los principios éticos de los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Estos principios generales que deben guiar nuestro accionar para luego entrar a las normas propiamente éticas, ¿sí? ¿Hasta aquí algún comentario? Muy bien. Ahora sí, ¿no? Muy bien, la APA nos propone dentro de las normas éticas, las normas éticas ya tienen que ver con el cumplimiento, ya no es un ideal, ¿no? Nos están hablando que estas sí pueden llevarse a la vida, que pueden llevarse como una parte de la conducta, de las maneras de actuación del psicólogo, ¿no? Las otras son ideales, es lo que buscamos. Pero estas normas te hablan de manera mucho más particular sobre el ejercicio de la profesión, ¿no? Y dice, es una orientación y son reglas de conducta de los profesionales y las profesionales psicólogos, ¿no? Son 10 puntos en general que cita la APA como normas y un código de ética. Dentro de estas tenemos, ¿no? La primera dice resolución de cuestiones éticas, ¿no? Donde intervenimos, en qué situaciones digamos, nuestra profesión tiene la posibilidad de trabajar, ¿no? Cómo nosotros podemos, en qué situaciones guardamos la confidencialidad y cuándo no guardamos la confidencialidad. Tiene que ver con las maneras de establecer las relaciones con los otros, no solamente con los clientes, sino también con los otros profesionales, ¿no? Respecto a la publicidad, respecto a qué vamos a decir en una declaración pública sobre una situación, sobre un determinado caso, sobre los registros, cómo llevamos nosotros los datos, nuestros honorarios, respecto a la educación y la capacitación, respecto a la investigación y la publicación, y el tema que a nosotros particularmente nos interesa, que es la evaluación. Y finalmente el punto 10, la terapia, ¿no? Entonces nosotros tenemos estos 10 macropuntos y cada punto está desglosado de manera mucho más detallada para comprender, ¿no? ¿A qué nos ayuda las normas y el código de ética? Primeramente dice, permiten el juicio personal por parte del psicólogo, es decir, qué, hasta dónde, cómo puedo llegar a ejercer mi profesión sin saltarme las normas y el código de ética, ¿no? Dice también ayudan a la eliminación de la injusticia o la desigualdad que generaría, dice, si no se utilizara este término, ¿no? De pronto es mucho más sencillo, perdón, si lo digo así, trabajar con niños que no tienen ninguna dificultad, ¿no? De pronto el apoyar, el estimular por ahí con los muchos recursos que puede haber, por ahí es un trabajo mucho más reconfortante, ¿no? Pero nosotros, si volvemos a nuestros principios éticos, dice respeto por los derechos y la dignidad de las personas, ¿no? Y dice personas, no dice personas altas, bajas, gordas, flacas, etcétera. Entonces, cuando nosotros vamos a seguir estas normas, dice, pues, en estas conductas o actitudes de injusticia, o dice además, aseguran la aplicabilidad dentro
del amplio rango de actividades que realizan los psicólogos, ¿sí? O sea, tal vez hay alguna que no esté específicamente contemplada, pero si leemos en general cada uno de estos códigos, vamos a darnos cuenta que guía lo clínico, guía lo educativo, lo organizacional, lo forense, lo neuropsicológico, guía todos los ámbitos de actuación del psicólogo, ¿ya? Y dice, evitan que un grupo de normas rígidas queden rápidamente desactualizadas, ¿no? Creo que esta es una revisión que se ha hecho al código del 2002 y que luego se ha hecho algunas enmiendas, algunas correcciones el 2010, ¿ya? Entonces, ya es mucho más general, ya no tiene temas tan específicos y está considerando como que la ampliación de la actividad del psicólogo en diferentes ámbitos y en diferentes situaciones, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario? Muy bien. Nosotros vamos a tener todo el documento y seguramente vamos a revisar estos puntos. Pero como les digo, a mí me toca detenerme en la parte de la evaluación psicológica, que es la que nosotros vemos en esta materia, ¿no? Y hay puntos específicos dentro del Código de Ética sobre la evaluación, ¿ya? El 9.1 nos da las bases para la evaluación, es decir, en qué circunstancias nosotros podemos hacer evaluación, cómo tenemos que nosotros informar, solicitar y ver todo lo que se requiera para hacer la evaluación, ¿no? No podemos hacerlo sin un consentimiento informado, no podemos usar tests que no han sido estandarizados o tests que han quedado en desuso, ¿sí? Y obviamente para el proceso de evaluación hay que tener consideraciones desde la edad, hay que tener consideraciones desde las otras variables que pueden influir en los resultados y hay que ser conscientes que probablemente el resultado de una forma de evaluación puede tener un impacto en la vida de la persona, del niño, del adulto que estoy evaluando y para eso volvemos uno de los principios tan importantes, ¿ven? La responsabilidad y la integridad, ¿sí? Sabemos que lo que hacemos tiene un impacto y un efecto en la vida, en el futuro de este niño, de esta persona. Por lo tanto, ¿sí? Tengo que yo considerar todas estas circunstancias y saber el resultado que se obtenga, la forma en que yo lo vaya a informar, va a tener un efecto, ¿no? ¿Para qué se usan las evaluaciones? ¿Sí? Las evaluaciones se usan precisamente para estas funciones que nosotros hemos visto, para diagnosticar, para evaluar, para describir, para predecir, ¿no? De manera que nosotros no nos salgamos como que para ir en contra de algún derecho o usarlo de manera negativa, ¿no? Lo que les decía, el consentimiento informado en las evaluaciones, a la persona que se le evalúa hay que decirle por qué se le está evaluando, qué instrumento estamos utilizando para evaluar y cuál es el resultado de esa evaluación, ¿no? Especialmente esta última parte, a muchos se les salta, ¿no? A veces se les dice, te voy a aplicar este test que mide tu inteligencia, entonces es un cuadernillo, tienes que completar las respuestas, pero a veces se omite el darle los resultados, ¿no? Después, ¿cuál es la posibilidad de divulgar los datos de ese test, ¿no? Tenemos esta, perdón, denme 2 minutitos. Un segundito. Ahora sí, ¿no? Tenemos cuáles son los criterios para divulgar los datos del test o los resultados, ¿no? Acuérdense que es un consentimiento informado el que debemos tener. Hay unos criterios para la construcción de los tests, obviamente dentro de lo que es la teoría sobre la construcción de tests, esto es enorme, pero dentro de la ética y el código de conducta, la norma ética, hay también ciertos parámetros, ¿no ve? Cómo se hace la interpretación de los resultados de la evaluación, qué podemos decir, qué no podemos decir, cómo no vamos a nosotros afectar a las personas,
¿sí? Cómo aplicar las evaluaciones a personas que, evaluaciones realizadas por personas no calificadas, hasta dónde está permitido, ¿no? Y qué se salta de la norma. Algunas referencias sobre los textos obsoletos que ya no se utilizan, ¿sí? Cómo podemos recurrir o cómo nosotros verificamos el puntaje de los textos o si utilizamos servicios que nos ayuden a interpretar la explicación de los resultados de la evaluación y el mantenimiento de la seguridad de los textos, ¿no? O sea, sería muy difícil o sería complejo que los textos lleguen a manos poco profesionales o que no cumplan ciertos criterios éticos, ¿no? Alguna vez hemos visto algún taller, una charla que hablaba y que decía que les vamos a enseñar a evaluar el dibujo del niño, ¿no? Y no lo daba ni un profesional, ni lo daba, ni estaba cerrado específicamente a profesionales en el área de psicología que tengan bien claras las normas de conducta para aplicar los tests a niños, por ejemplo, y la interpretación que se pueda hacer, ¿no? Entonces, toda esta norma ética respecto a la evaluación es la que nos interesa y esto es lo que vamos a ver a partir de, o por lo menos estas dos clases. Comentarios, consultas. Vamos a hacer un ejemplo, pero antes de esto, voy a abrir WhatsApp, les voy a pasar, qué manera de estar cargada mi computadora. Espérenme, voy a abrir el WhatsApp, les voy a pasar el documento sobre las normas. Y vamos a analizar un pequeño video. Ahora sí. Ya está. Espérenme. Ay, qué raro. No lo veo. Aquí está. No es muy extenso. Por favor, me confirman que les ha llegado. Sí, muchas gracias, profe. Muy bien. Ahora, vamos a abrirlo. Yo con ustedes. Lo voy a poner en la pantalla y vamos a leerlo cada uno de ellos para entenderlos. Espérenme. Aquí está. Ya. ¿Se puede ver? Sí, profe. Muy bien. Entonces, este es el documento que estamos revisando, los principios éticos de los psicólogos y psicólogas y código de conducta de la, ¿ya? Enmiendas realizadas en 2010. Entonces, los principios que les he hablado, de beneficencia y no maleficencia, de fidelidad y responsabilidad, de integralidad, de justicia, de respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Y luego nos vamos a ir a esta parte, la parte 9, ahorita les digo la página. Aquí está. Evaluación.
inicia en la página 13, al final de la página 13. ¿Todos estamos por ahí? Ujú. Sí. Muy bien. Entonces revisaremos qué dice en el primer acápite. 901, bases para la evaluación. ¿Con quién iniciamos? ¿Quién se anima a darle lectura a esta parte? Para que la comentemos y la desglosemos de manera mucho más clara. Yo puedo leer. Escojo voluntario. Ay, sí, por favor, Marcia. Dale, Marcia. Ya. A. Los psicólogos basan las opiniones contenidas en sus recomendaciones, informes y diagnósticos o evaluaciones, inclusive los testimonios forenses, en información y técnicas adecuadas para sustentar sus conclusiones. Se hace norma 2.04, bases para juicios científicos y profesionales. B. Excepto en los casos estipulados en la norma 9.01, C. Los psicólogos ofrecen opiniones sobre las características psicológicas de los individuos, solo después de haber realizado un examen adecuado para sustentar sus declaraciones o conclusiones. Cuando a pesar de haber realizado los esfuerzos razonables, dicho examen no sea factible, los psicólogos documentan los esfuerzos realizados y sus resultados. Dejan en claro el probable impacto de esta información limitada sobre la confiabilidad y validez de sus opiniones y establecen adecuadamente los límites de la naturaleza y alcance de sus conclusiones o recomendaciones. Véase también normas 2.01, límites de la competencia, y 9.06, interpretación de los resultados de la evaluación. Cuando los psicólogos realizan una revisión de registros o ofrecen consultas o supervisiones y una evaluación inicial no es necesaria ni constituye suficiente justificación para emitir una opinión. Los psicólogos lo explican y citan las fuentes de información sobre las cuales basan sus conclusiones y recomendaciones. Muchísimas gracias, Marcia, ¿no? 3 puntos importantes, ¿no? El resultado de la evaluación, ¿sí? Debe ser una información bien sustentada, ¿sí? En las conclusiones. Es decir, que se ha utilizado, por decirles, no sé, el test de Bender para evaluar las habilidades motrices. Se ha utilizado el test, el CAT, para evaluar ciertas, no sé, particularidades de la personalidad. Se ha utilizado una entrevista semiestructurada para tener datos, relatos, y las conclusiones deben estar relacionadas a cada uno de esos instrumentos y por qué cada uno de estos instrumentos tiene la utilidad en la situación que se está evaluando, ¿no? O sea, no hay otro. Las bases para los juicios que se emiten en las conclusiones, en las hipótesis diagnósticas, deben ser bases científicas que tengan el uso de técnicas adecuadas con instrumentos que sean confiables y válidos, ¿no? Ahora dice, en aquellos casos donde no es posible hacer la evaluación por X, Z motivo, porque definitivamente el niño, la mujer o quien fuera, no ha tenido la posibilidad de emitirnos o de realizar la prueba por cualquier circunstancia, ¿sí? Nosotros tenemos que ser claros y decir que no se ha podido, que se ha hecho el esfuerzo de aplicar una prueba, de hacer una entrevista, de mirar algún dato específico, pero que no se ha podido, y que hay que aclarar de que esto tiene también un impacto, ¿no? Tener la información clara o no tenerla tienen un impacto, tenerla a medias tienen un impacto en lo que se vaya a decidir sobre esa evaluación, ¿no? Y finalmente dice, si nosotros en vez de hacer una aplicación de un test, lo que hacemos es revisar registros, una historia clínica, unos antecedentes, una carpeta de investigaciones, ¿no? Hay que decir claramente que eso es lo que se está haciendo, que no se está haciendo una prueba, que no se está tomando una prueba, que no se está aplicando un instrumento, sino que se están resumiendo, se están sintetizando datos que se han encontrado en historia clínica, en antecedentes, en carpeta de juzgado, qué sé yo, ¿no? Entonces, para empezar, básicamente esto es lo que va a guiar nuestro sustento, nuestro código de ética, ¿no? Estas bases para la evaluación, ¿sí? ¿Algún comentario, algún punto específico?
Tengo una Tal vez, consulta, profesora. Dale, Alejandra, no te preocupes. tal vez hay un poquito ver esta situación de lo que nos dice, ¿no? El tener que construir lo que es una batería de test para poder llegar a hacer un diagnóstico certero y bien justificado, como dicen, ¿no? Entonces, aquí yo pienso que se está apoyándose en el hecho de que tenemos que tener esa batería de test psicométricos y proyectivos, ¿no? Para un buen desarrollo de la evaluación. Muchas gracias. Y aquí viene este ejemplo. Bueno, disculpa, otra vez me voy a salir, voy a buscar porque lo he visto en este ejemplo. Espérenme, tengo que entrar al Facebook porque ahí lo he encontrado. Espérenme un ratito. Tal vez alguien que está en Bolivia quiera ir contextualizando. En estos días hemos vivido un caso bien particular, ¿no? Se ha detenido a un psicópata, hacía sus contactos con sus víctimas a través de las redes sociales, generalmente entre 15 a 25 años las mujeres, y que ha hecho todo tipo de, digamos, de delitos, ha cometido todo tipo de delitos, desde el secuestro, proxenetismo, violación, hasta el asesinato, ¿no? ¿Alguien que está en Bolivia tiene una idea para irlo contextualizando? Ya estoy entrando. Bueno, ha sido la noticia, ¿no? Ahora, hasta internacional, porque ponen en contexto de que era un hombre que ha tenido 77 víctimas de violación y 2 adolescentes niñas que han sido asesinadas, ¿no? Que dentro de esto, bueno, el mayor susto o el problema ha sido de que lo encontraron, ¿no? Dentro de la casa con restos de las niñas que habían fallecido, bueno, que asesinó, ¿no? Y la madre lo justificaba y la familia también lo ha resguardado bastante porque aquí dentro de Bolivia creo que más vale la justicia comunitaria que la justicia legal y demás. Y bueno, la gente fue, ¿no? Al saber de toda esta situación, fue hasta la casa de este señor y bueno, pues quemaron la casa, querían amedrentar a la familia y demás, ¿no? Pero dentro de todo eso dicen, ¿no? Que la madre y que la familia sabían algunas cosas de esta situación, ¿no? Pero que por apoyarlo no dijeron nada, por una parte, ¿no? Y por otra, también dijeron de que él ya tenía el antecedente, de que entró a la cárcel porque ya había asesinado a alguien, entonces, de que entró y que le dieron, tal vez, digamos, la pena, él había salido a los 4 o 5 meses de que le dieron la pena, entonces seguía todavía libre, entonces, todo eso fue lo que se contextualizó ahora y, pucha, viéndolo también, ¿no? En las noticias y demás, sin arrepentimiento, sin ningún tinte, digamos, de que tenga pena o algo, ¿no? Tranquilo el señor, ¿no? Podemos decir que así con estos datos, solamente de entrevistas, de información a través de las noticias, podemos nosotros tener algunos indicadores que nos hablan de que realmente era un psicópata sexual, como lo denominan, ¿no? Pero estamos haciendo nosotros el análisis de los, digamos, de lo ético en esta parte, ¿no? Estoy llegando ya a la noticia, no he podido descargar el video, así que sean comprensivos conmigo. Esta es una situación que ahorita, un caso, una noticia que a todos nos tiene impactados y que es lo que en este par de días hemos estado, digamos, al tanto de saber qué sucedía, ¿no? Es muy conmovedor porque evidentemente es una noticia que impacta, ¿no? Son jovencitas, son vidas, son familias que han quedado, digamos, en esta terrible situación. Ya estoy llegando al lugar de la noticia. A ver, un ratito, está más, está más. Ya.
Ahora, este no es un caso, obviamente, que solo sucede aquí, ¿no? Ni esta situación. Nosotros sabemos que estas son cosas que pasan absolutamente en todos los rincones del mundo, que no deberían, pero que lamentablemente suceden, ¿no? Y la situación que les voy a mostrar ahorita de ejemplo, también es algo que no solamente sucede en Bolivia, sucede en muchísimos lugares, en muchas partes, por muy profesionales que podamos decir, ya estoy llegando, ya estoy llegando. Entonces, pero quiero que, a ver, no, quiero que hagamos la mirada desde lo ético de esta entrevista. Espérenme, ya estoy llegando. A ver, aquí está. Lo que pasa es que no lo puedo tener abierto así porque tengo muchas ventanas abiertas y se pone lenta mi computadora. Entonces, a ver, aquí está. No. Disculpar que me tarde, pero es que mientras más pasa el tiempo, más abajo se queda la noticia. Entonces, no la puedo encontrar y eso que la revisé para encontrarlo en mi celular fácilmente. Ya vamos, ya vamos. No, Listen, ¿está tampoco. buscando la entrevista al forense o la declaración del forense? Exacto, no es el forense, es el psicólogo o es el psiquiatra. ¿La tienes por ahí? Sí, justo aquí, sí, mientras veía, la Esa acabo de que encontrar. haces de la Z1, ¿verdad? La red 1, sí, dura 2 minutos. Ay, por favor, La porque ya me comparto. cansé de bajar. Ya, entonces, ese es el contexto. Ahora, hay que mirarlo desde lo ético. Ay, caramba, perdón. Hay que mirarlo desde lo ético, de esto que acabamos de revisar ahorita, ¿no? ¿Qué les parece lo que nos va a decir este psicólogo, este psiquiatra? La verdad no lo tengo bien claro, pero desde la mirada ética, ¿qué les parece? ¿Qué podemos encontrar que corresponde o no corresponde? Dale, por Comparto favor. pantalla, ¿no? Ok. ¿Se ve? Todavía, Sí se ve. ay, yo no veo. Ahora ya está apareciendo. No se escucha. ¿No se escucha? A ver si Esa, muy apago. bien, esa. No se escucha. No sé si solo me pasa a mí. Yo tampoco Yo escucho. tampoco puedo escuchar. Otra vez. Yo todavía no escucho. ¿Alguien logra escuchar? No sé qué pasa, está full volumen. No, Mi no se escucha. escucha. No se No, escucha nada. Activado. Lo comparto y lo vemos. Dura solo 2 minutos. Comparto el link. Ya. Es que lo que Si tienes tienes que el hacer es link también, habilitar yo lo puedo abrir. la opción de poder escuchar tu computadora, el audio de la computadora. Ahí donde se hace eso. Donde está compartir Antes de pantalla, compartir sale. ahí dice compartir sonido y optimizar para Ya. compartir sonido también. Entonces se comparte el sonido de la pantalla.
ahí. Son entre 15 y 18. Richard Choque confiesa haber quitado la vida a más de 15 mujeres, relata el psicólogo forense. Que deben estar con toda seguridad en los predios. ¿Ahora sí se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Donde él vivía y donde han encontrado los nombres. El profesional califica como la entrevista más difícil por la falta de remordimiento y ningún respeto por la vida en su confesión. Él no tiene temor, no tiene piedad, es egocéntrico, lábil afectivo. Veneno para ratas y zorros, combos de metal y piedras, las sustancias e instrumentos que utilizaba para sus asesinatos. Con objeto contundente. Algunas las ahorcaba, algunas les hacía tomar, les hacía beber y les daba droga. Y luego las violaba y las mataba. Chucky inició su vida sexual a sus 14 años, huérfano de padre. Cometió su primer crimen conocido a sus 18, cuando quitó la vida a una joven de 21. Ella le ha hecho ingerir eso con engaños, lógicamente, y ha tenido convulsiones, vómitos y ha defecado. Se ha asustado en algo porque el psicópata no tiene miedo ni se asusta de nada. Ha agarrado y la ha puesto en un pozo séptico. La madre, profesora de profesión, califica de inmanejable a su hijo, quien confiesa uno por uno los nombres y cómo mató a sus víctimas. No siente arrepentimiento, no tiene sentimientos de piedad como es el psicópata en sí, ¿no? El psicópata tenía preferencia por mujeres mayores de 15 y menores de 25, deprimidas, con problemas familiares y necesidades económicas, con quien entablaba conversaciones, ganando su confianza hasta lograr su cometido. Él dice, no me gusta, mire lo que dice, no me gusta mirar sangre, pero sin embargo le gusta matar. El psicólogo sentencia de una psicopatía incurable y que la pena judicial debe tomar en cuenta sí o sí su estado mental. La psicopatía no tiene cura, no tiene rehabilitación, nace y muere psicópata. ¿Sos feminista? No, soy machista, me encantan los machos. Esa parte final no escuché. No entendí. Era de otra entrevista, Liz, de Reduno. Perdón. Era de otra entrevista de Reduno, le digo. Ay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, desde el punto de vista ético, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? Yo creería que una de las primeras cosas, bueno, que me llamó la atención, ¿verdad? Es el hecho de que, por ejemplo, él haya dicho, mire, él me dijo esto, no me gusta tal cosa. Entonces creo que así sea un caso como muy importante o muy problemático, creo yo que las cuestiones propiamente de la entrevista son muy confidenciales y eso debería usarse exclusivamente para la resolución interna del caso, no publicarlo tal vez en un medio, porque lastimosamente también muchas personas como viven de este morbo televisivo, ¿verdad? Y mencionar ese tipo de cosas propias de la entrevista, frases, o comentarios o dichos que él haya hecho, ¿verdad? De manera verbal, también como que genera como un cuestionamiento de su credibilidad, creería yo, porque sea quien sea el paciente, eso debería como primar, como el cuidar y resguardar la información que se le comparte y no divulgarla por más que sea un caso muy escandaloso y tan problemático como ese. Toda la razón. Definitivamente le quita credibilidad, ¿no? Le quita todo lo que profesional y técnicamente podía resultar en un diagnóstico, en una hipótesis diagnóstica que coadyuve para la resolución de ese caso, ¿no? ¿Qué otro punto más identifica? Bueno, la falta de sustentación o de la poca información que ha dado, ¿no? No ha dicho es que se ha hecho tales pruebas, no sé. Esa parte de la sustentación, como dice la base para esa evaluación, no ha sido bien justificada, ¿no? Pienso que ha sido más la situación de que él ha ido y
como se ha podido hacer la entrevista, pero como dice el compañero, ha dado datos que realmente son muy delicados y tienen que ser reservados a pesar de la situación, ¿no? Pero dentro de lo que es la APA también está esto de que en algún momento, si es que la vida de nuestro paciente o personas que están dentro de ese entorno del paciente está en riesgo, uno tiene que también dar la información adecuada, ¿no? Pero falta eso del sustento científico y demás, ¿no? Para que sea válido. Muy Considero, A mí bien, me es parece otro punto que bien también, importante. a mí me Dale, parece que Lucía. no toma en cuenta este punto que decía el respeto por los derechos y la dignidad de las personas, porque en todos los países debería ser uno inocente hasta que se pruebe lo contrario. Evidentemente hay muchas pruebas alrededor de este caso, pero, o sea, justamente lo que habla aquí, ¿no? El punto este que hablaba mi compañero antes, de la privacidad y la confidencialidad y la publicidad de declaraciones públicas, hace que, digamos, la gente pueda ir a dañar su integridad en el caso en el que le den, digamos, un juicio para defenderse en libertad y pone en riesgo también a su familia. Entonces, la integridad y la justicia también están vulneradas, a mi parecer. Muy buenos puntos, muy buenos puntos. Uno, no se respeta la confidencialidad, que si ha tenido acceso a una entrevista. Dos, que no hay los instrumentos que, digamos, que usa, que aplica para obtener la información, que puedan definirlo como un psicópata, ¿ya? Tres, que vulnera estos derechos de cualquier ser humano, ¿no? Entonces, bien llamativos estos puntos, se salta totalmente la norma ética, ¿no? ¿Qué más? Creo yo que también dentro del punto de la integridad entraría mucho esto de la explicación que él intentaba dar de qué es lo que le hacía a las víctimas, de qué cosas utilizaba la persona, o sea, los recursos, de que estaban en tal lugar, de que estaban en algún espacio en específico, o sea, como que la descripción muy gráfica, por decirlo así, frente a una cámara de televisión y en una entrevista pública, por decirlo así, tampoco creo que era o el lugar correcto, no era la forma tampoco de haberlo tal vez comunicado, porque como pienso yo, más allá de que sea un caso público, esas cosas se manejarían de una manera más correcta si fuera como más interno, o sea, como eso dejémoslo tal vez como para el análisis, para la historia clínica, para la cuestión también judicial, peritaje, pero públicamente hablándolo también creo que no solo por la integridad de las familias que han sido afectadas por esta persona, sino también la integridad de él como profesional de darse como ese permiso de detallar como que explícitamente lo que hacía esta persona. Buen punto, porque habla de este principio de responsabilidad, ¿no? De que lo que hagamos, lo que digamos, tiene un efecto y no mide estas consecuencias de que puede estar afectando a la familia de una de las víctimas el pensar cómo han sucedido la situación de la muerte de la joven, ¿no? O sea, ya la muerte misma es impactante. El tener esos detalles realmente puede llevar a situaciones críticas para las familias de estas jóvenes. Entonces, realmente cero conciencia de los principios éticos y de la norma ética, ¿no? Tengo a Marcia. Marcia. Sí, quería leer, tengo aquí el código de ética, o bueno, el estatuto y reglamentos del código de ética que elaboró el Colegio de Psicólogos de Santa Cruz en el año, entre los años 2008 y 2009. Y en la parte de psicología jurídica y forense, en el artículo 90 dice, todo psicólogo jurídico y forense no está obligado al secreto profesional, toda vez que su función es informar a la Administración de Justicia para los fines que convengan. Más adelante explica que se levanta esto de poder informar al público siempre y cuando la juez que esté en oficio lo ordene.
como este es caso por caso y esta persona se volvió tan mediática, ¿no? Y todo el mundo lo conoce, a veces el factor social presiona para que se hable sobre esto. Y si no se habla, la gente dice se lo está protegiendo. Quizá por esa parte este psicólogo habló, no estoy justificando de que habló por presión, ¿no? Sino que es un hombre que se ha agarrado de esto para hacerse ver. Pero legalmente, en caso de que la juez lo haya autorizado, sí podría, ¿no? O según el estatuto y el reglamento del Código de Ética de Santiago. Eso quería decir. Es un buen punto porque en la práctica forense, evidentemente, o sea, el tema de la confidencialidad tiene otro trato, ¿ya? Pero aquí es un punto bien interesante que hay que tener cuidado con todo lo que nosotros vamos a decir, el tema de la justicia, de la equidad, de la responsabilidad, tiene que ver con que si evidentemente hay presión y la gente necesita información de saber qué está sucediendo, ¿sí? Es importante aclarar, ¿no? Que se ha hecho una primera entrevista y en esta primera entrevista se han encontrado algunos datos, algunos indicadores, pero que no son conclusivos, ¿no ve? Se pretende realizar una evaluación, probablemente con test especializados, ¿no? Y se pretende tal vez hacer una revisión de algunos antecedentes que tenga el señor, pero todavía mantenerlo dentro de lo que es lo hipotético, ¿no? Entonces, probablemente esto es lo que falta, porque tienes toda la razón, Marcia, porque la gente quiere saber y es importante que la información que les vayamos a dar tenga el criterio científico y técnico, ¿no? No alegremente a partir de una entrevista ir dando diagnósticos, ni pareceres, ni tampoco criterios propios que en ese momento no tienen que ver, ¿no? Que es parte de la norma ética que nos guía, ¿ya? ¿Qué punto más? Algo importante aquí también, como escuchando lo que nos leyó el artículo, el señor menciona a la mamá, ¿no? También, o sea, dice que es hijo de una maestra y que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, imagínese, eso sí hizo voz populi, ¿no? En el país, y las personas que identifican al chico, identificarán a la madre y empezarán también a recriminar, y eso es lo que sucede lamentablemente en la sociedad. Entonces, como decíamos, sí es importante que como psicólogo pueda informar, ¿no? Qué es lo que observó, qué es lo que detectó, pero no a tanta amplitud o a tanta situación que sí se escucha muy delicado, ¿no? Por ejemplo, hablaba de los rasgos que vio en el joven, de todo lo que él denotó. Entonces, yo consideraría que sí, obviamente cumple con el artículo que dice exponer al público, pero sí sería importante también, como usted nos explica, pues que sea más técnico en lo que realiza. Y sobre todo, como decíamos, hay de parte y parte. La familia del joven que está detenido y la familia de las víctimas. Entonces, al escuchar todo esto, es como que la familia de las víctimas como que se sienten más dolidas aún y van a querer que a este chico le den la cadena más alta en estar preso y demás. Entonces, puede haber también señales de una posible violencia también hacia los familiares de este señor agresor, ¿no? De pronto. Yo tengo mis dudas sobre si realmente el señor sea psicólogo, ¿no? Porque son demasiados errores, demasiada falta a la ética, a los principios, ¿no? Porque mínimamente nosotros podríamos ya ubicar que la evaluación puede corresponder desde la defensa o desde la parte acusatoria, ¿no? Y desde las dos perspectivas es una mirada diferente de la evaluación que se va a hacer, ¿no? El psicólogo no es juez y parte que va a evaluar a la víctima como al victimador o al agresor, ¿no? Entonces, también esto es otro punto que no se toma en cuenta. Alejandro. Justo quería ir a eso, Lisen. Bueno, ya dando esta entrevista, ¿no? Este psicólogo, ¿qué hace entonces en esta situación el Colegio de Psicólogos Nacional, que tendría que tal vez un poco intervenir, ¿no? En esta situación, viendo que se está pasando de lado, ¿no? Muchas, como hemos visto, ¿no? Muchos puntos de lo que es, ¿no? Nuestro código de ética, ¿no? Además de que tal vez va a surgir de esta situación como pasó, creo que realmente no es psicólogo, le dicen, porque me acuerdo de este señor que en algún momento igual hizo
entrevistas de otro caso de esta misma situación. Y lamentablemente por estas entrevistas, justamente como estamos hablando, se ha ido por el lado de que se ha vulnerado los derechos humanos y demás de reserva, ¿no? También de privacidad del caso. Y el señor o señora o algo ha quedado libre por esta situación de las entrevistas, ¿no? Entonces, en este lado le dicen, ¿qué hace el colegio de psicólogos, ¿no? Para poder un poco también ver si está bien o no el trabajo de este tal psicólogo, ¿no? Ujú. Uno de los puntos que hemos tocado es que precisamente no está en la legislación, ¿no? Porque si estuviera normado en nuestra legislación, lo más probable es que se podrían tomar acciones desde diferentes puntos de vista. Pero por otra parte, es importante reconocer que algún pronunciamiento habrá que le hagan llegar al señor para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Porque tiene, además, no solamente pensar en que puede estar humillando la dignidad del profesional psicólogo, dando estas, digamos, estas afirmaciones tan al azar, tan libremente, tan alegremente sobre este tema tan delicado, sino precisamente desde cuidar y ver nuestra responsabilidad con la población que trabajamos, ¿no? Y ese impacto que puede tener en la vida de las familias, de las víctimas, o por el otro lado, el que reconozcan a la familia de este victimador y que puedan tomar, no sé, alguna acción en contra de ellos, ¿no? No tener esta precaución es lo más básico, ¿no? Lo que solo como personas nosotros ya podríamos estar teniendo cuidado, pero ya como profesionales, obviamente, son otras las medidas que nos corresponden, desde la ética, desde la norma, ¿no? Y fundamentalmente esto que hemos dicho, alegremente nosotros no decimos esto tiene, sino citamos un instrumento, sino citamos una batería de instrumentos que respalden de manera objetiva nuestros hallazgos, ¿no? Y una vez que tengamos esto, incluso nosotros, nuestros pareceres, nuestras opiniones, nuestras subjetividades no entran en cuenta. Porque acuérdense que este informe, los resultados de estas valoraciones tienen un impacto, ¿no? Van a influir no solamente en la vida de estas personas, ¿no? Probablemente en una comunidad. Entonces, con todo ese cuidado, lo más probable es que estas valoraciones deberían de tomarse con más tiempo, con mayor prudencia, ¿no? De manera más científica, ¿sí? Espero que sirva un poquito el caso que nos ha ayudado a compartirlo para ilustrar esto que estamos empezando a ver sobre la parte ética y normativa del rol del psicólogo, ¿ya? Muy bien, creo que hoy día tenemos que hacer 2 evaluaciones. Les voy a pasar primero la encuesta diaria y después les voy a pasar una más, por favor. Ahí va. Ayúdenme llenando. Creo que ya está, ¿no? Sí, ya está. Sí, Muy profe, bien. ya llené. Gracias. Ahora esta otra que nos piden. Espérenme. Creo que es esta. Uy, a ver. Sí, esta es. Por favor, esta más. Les agradezco mucho.
Ok, creo que ya todos, muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el lunes para continuar con esta revisión del código de ética y ver todos los puntos sobre la evaluación, ¿ya? Un abrazo. Hasta que el les vaya muy lunes. bien. Chao. Chao, chao. Hasta el Nos lunes. vemos. Hasta el lunes, profe. Hasta el lunes. Compañeros, que estén bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.